soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy voy a hablarles sobre Voces de Chernobyl, escrito por Svetlana Alexievich. Que todos decidieran que reseñara este libro específicamente porque fue mi mejor lectura del mes de agosto. ¿En qué sentido fue mi mejor lectura? De que me sorprendí bastante. Sinceramente, nunca me puse a reflexionar si me gustaría leer la realidad, es decir, escuchar de viva voz la experiencia de una persona que haya vivido alguna especie de catástrofe o de situación complicada. He leído muchos libros relacionados con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con vivencias de algunos judíos que estuvieron en campos de concentración, y sinceramente es muy duro de leer. En ese sentido, lo que hizo Svetlana con Voces de Chernobyl fue algo muy extraordinario porque esta mujer nos plasma en este libro en formato de monólogos, porque así es como ella los titula, las vivencias de las personas que estuvieron en ese lugar, es decir, las que vivieron toda la tragedia de lo que fue la explosión del reactor en Chernobyl. Esto es algo interesante porque en realidad la gente que vivía en los alrededores sabía que vivía al lado de un reactor nuclear, pero nunca se puso a pensar el peligro que significaba vivir cerca del reactor. Y aquí vamos a ver eso, como muchas personas les tomó bastante tiempo, si no es que años, comprender lo que acababan de vivir tras la explosión. Aquí vamos a escuchar las voces de personas comunes, de gente que se dedicaba al campo, de personas que eran profesores, gente letrada, de los militares que fueron a trabajar en la evacuación de la zona, así como de la gente externa, médicos y personas en general que llegaron después de la explosión del reactor. Es decir, vamos a escuchar voces variadas, tanto de personas como cualquiera de nosotros, como de gente muy inteligente, muy letrada, como de personas que tenía otro tipo de educación, como la cuestión de los militares. Es un libro difícil, muy duro. Leerlo fue complicado, me costó muchísimo trabajo y sinceramente sí lo recomiendo. Creo que es muy necesario leer a Svetlana, pero sí les advierto que si son sensibles como yo, cada relato es muy difícil. Hay relatos muy duros que de verdad les van a dejar un sabor de boca muy amargo, pero al mismo tiempo creo que esa experiencia es maravillosa porque así podemos ser sensibles con respecto a lo que nosotros vemos en las noticias todos los días y darnos cuenta de que a nosotros solo nos llega la noticia, pero hay miles y miles de personas que viven la experiencia y que su experiencia cada uno lo vive de manera diferente. El día 26 de abril de 1986, la vida de miles y miles de personas cambió para siempre tras la explosión del reactor nuclear que estaba en la ciudad de Chernobyl. A partir de esta explosión, toda la gente que vivía a los alrededores tuvieron que cambiar, transformar su vida por completo, porque la radiación alcanzó niveles muy altos y niveles que el cuerpo humano pues no aguanta. Por lo tanto, los niveles de radiación eran tan elevados que todo ser vivo que estuviera rodeando el reactor y varios kilómetros a la redonda iban a ser afectados. ¿Y qué clase de daño genera la radiación? Bueno, es un caso interesante porque la radiación ni se ve ni se escucha. En realidad no hay forma de explicar cómo es la radiación. La radiación, yo soy totalmente ignorante en el tema, pero sí transforma completamente el organismo de los seres vivos y en automático el cuerpo se infecta. Y hay niveles y cada cuerpo pues tiene resistencias distintas, pero ataca principalmente a los niños, que son los que tienen menos defensa ante la radiación, y en el caso de los adultos pues no son inmunes, pero el impacto se nota de manera un poco diferente dependiendo el contacto, qué tan cerca está de la radiación. Hablando sobre esto, Svetlana Alexievich es bielorrusa
y ella nació en el año 1948. Ella nace cuando todavía existe la URSS, la Unión Soviética, y ella nace en un proceso complicado porque pues la cuestión de la guerra no está muy lejana y la situación en Bielorrusia, así como en toda la Unión Soviética en general, es muy complicada, sobre todo porque ellos viven en el lado socialista, contrario al lado capitalista que estaba dominado por Estados Unidos. Ella, a través de su obra, retrata la sociedad de la Unión Soviética. ¿Y cómo la retrata? Dándole voz a todas estas personas que vivieron la experiencia, en este caso, de la explosión del reactor, cómo cambió su vida y cómo se vivía en una ignorancia total con respecto a lo que había ocurrido. Porque la gente que vivía cerca del reactor era gente de campo, que trabaja el campo, que probablemente no tenían muchos estudios, y cuando llegaban a evacuar decían, hay que evacuar porque hay radiación. Y la gente no entendía. Y además porque toda la información que se desató o toda la información que estaban dando para informarle a la gente con respecto a qué era la radiación, pues era información que estaba hecha para personas con cierto nivel académico, para que lo entendiera otro tipo de gente, como los médicos, como los profesores, como los universitarios, por lo que la mayoría de las personas no lograban entender lo que estaba pasando y mucha gente no se quería ir de sus hogares. Eso es normal, nadie quiere abandonar tu casa y menos si no te saben explicar lo que está pasando. Ella ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2015 gracias a su obra Voces de Chernobyl, por eso creo que tiene un valor literario bastante importante. Ella tiene otros textos también igual de impactantes, solo que yo no los he leído, espero leerlos pronto, ya leí por el momento este. Tiene otro llamado La guerra no tiene rostro de mujer, donde entrevista a las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Tiene otro llamado Los últimos testigos y una de sus obras más importantes que se llama La muerte del Homo Soviéticos. Esa es una crítica mucho más fuerte a un periodo histórico específico de Rusia y probablemente hable del después porque creo que es algo muy interesante. Este texto cuando inicia nos deja muy claro el tono que van a tener los monólogos posteriores al primero. El primero es uno de los más duros, creo que es el más impactante y entiendo por qué eligió ponerlo al principio. Es uno que sí de plano te deja con la piel chinita, te deja sin palabras y transforma totalmente la impresión que uno pueda tener con respecto a lo que la radiación puede generar en el cuerpo, sobre lo que la radiación puede hacer en general, pero sobre todo lo que la radiación de manera metafórica significó para todas las personas que vivieron el proceso en el momento. No las secuelas que trae en la actualidad, sino en ese momento. Está relatado en forma de monólogos, como ella los describe, es decir, que ella, yo me imagino que cuando fue a hacer las entrevistas, ella lo iba escribiendo y ya obviamente ella le da un orden lógico a todo lo que retrata la persona para que nosotros podamos entenderlo de manera mucho más clara. Ella estudió periodismo en la Universidad de Minsk, por lo que se nota que esta pasión de su carrera pues la tiene muy clara, creo que ella sabía muy bien lo que quería hacer y ella refleja de manera muy positiva toda su enseñanza o todo lo que ella aprendió a lo largo de su carrera de periodismo, haciendo estas entrevistas tan bien hechas en donde vemos lo que la gente experimentó en Chernobyl, que es muy duro. Algo que me gustó es que hay varios relatos. Hay relatos de los militares que fueron enviados a Chernobyl para pues evacuar a la gente que vivía ahí. Hay relatos de la gente que no se quiso ir de ahí. Hay relatos de las personas que se fueron y que no entendían por qué se fueron. Relatos de esta gente ingenua que probablemente sigue sin entender muy bien qué fue lo que pasó en ese lugar y el por qué el gobierno nunca dio explicaciones claras de lo que estaba ocurriendo. Algo que me queda muy claro es que el mismo gobierno, o sea, los que estaban dirigiendo en ese momento la Unión Soviética,
no eran conscientes del tipo de población que tenían, porque no supieron dar explicaciones a las personas, a la gente que estaba viviendo la experiencia de Chernobyl. Ella, Svetlana, me costó un poco trabajo encontrar como el género en el cual se puede incluir esto, porque evidentemente no es una novela, pero tampoco está en formato de entrevista, porque está obviamente narrado. Y encontré que era como una especie entre entrevista y crónica, pero al mismo tiempo venía en el género, está catalogada como literatura de no ficción, y hay otros donde lo puedes encontrar como novela coral o novela polifónica, porque escuchas varias voces y por lo tanto varios personajes. Esto no es una novela por lo que no hay una trama, no hay un personaje protagonista, no hay personajes de los cuales te puedas enamorar, pero sí hay mucha realidad, y a esto es a lo que quiero ir. Este libro yo considero que es importante leerlo, más allá de lo que te puede generar de sentimientos, porque creo que es importante saber la realidad, saber qué pasa en el mundo. Muchos de ustedes me han preguntado algunas veces qué libros recomiendo en el caso de que quieran estudiar lo mismo que yo estudié, que es Relaciones Internacionales. Y sin duda pienso que Svetlana es alguien a quien todos los internacionalistas debemos de leer, porque este tipo de textos nos permite sensibilizarnos con respecto a lo que ocurre en el mundo, con respecto a lo que vive otra cultura, y darnos cuenta de que incluso la gente de Chernobyl, que viven del otro lado del mundo, no es tan distinta a nosotros, y que ellos ante la catástrofe reaccionaron de una manera, y nosotros cuando vemos catástrofes más cercanas en nuestro país o en países más cercanos y vemos cómo reacciona la gente, nos damos cuenta de que a veces el humano reacciona del mismo modo, pero cada sociedad tiene protocolos diferentes. Aquí me quedó muy claro que por la educación militar que tenía la gente en Rusia y en la Unión Soviética, reaccionar ante esta catástrofe no los hizo entrar en una crisis tan grande como lo hubiera sido en países como el nuestro, porque ellos además acababan de vivir una guerra, entonces la gente ya naturalizaba un poco más la crisis, como que la explosión del reactor no significaba algo tan grave, porque ya habían visto a la gente morir, ya habían enfrentado a la guerra, ya habían matado gente, entonces eso es algo bastante interesante en los relatos, cómo la gente ya lo tenía un poco más naturalizado. Igual es muy duro también leer al otro lado, las personas que no tenían naturalizado esto y de pronto la radiación cambia sus vidas. Para mí fue muy duro, de verdad. Es que es imposible hablar de esto sin que me lleguen a mí los recuerdos de cada relato, porque de verdad es muy difícil. De verdad sí te saca las lágrimas, y creo que es muy necesario que las personas sean más sensibles y se informen más sobre lo que ocurre alrededor del mundo. Y eso es algo que yo le aplaudo a Svetlana por mostrarnos esa realidad de su sociedad, esa realidad de lo que vivió esa gente, y darnos cuenta que la radiación es algo muy terrible, porque al no oírse, al no verse, no sabes qué es, pero ahí está y hace daño, aun cuando no podemos entender el daño que va a generar. Algo muy presente en cada relato es cómo los niños de Chernobyl se transformaron. Imagínense que para estos niños ya tenía que naturalizarse el hecho de que no podían tocar el césped, no podían meterse al agua, no podían adentrarse en el bosque porque era peligroso. Ellos ya pues eran niños más fríos, que ya no les gustaba tanto jugar porque se veían obligados a madurar más rápido, porque la radiación, como les digo, a los niños les afecta de manera mucho más grave, por lo tanto la vida de estos se reduce. O había casos de niños muy chiquitos a los que ya tenían cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, niños. Entonces, imagínense, esta generación de niños de Chernobyl pues ya tenía otra forma de pensar, eran niños mucho más maduros. Hay relatos aquí de profesores que intentaban darles alegrías a los niños, verlos jugar, intentar motivarlos a hacer cosas de niños,
Pero estos niños ya no tenían interés por esas cosas, ya no querían informarse de qué es lo que hace un niño normal, porque para ellos eso comenzó a ser la normalidad. Lo interesante dentro de los relatos, dentro de los monólogos, es como los alimentos que prohibieron consumir después de la catástrofe de Chernobyl fueron justo los alimentos que formaban parte de la canasta básica de la población de la Unión Soviética, es decir, la leche y las patatas. Como saben, pues en Rusia, en la Unión Soviética, se producían muchas papas, es lo que más se produce allá. Y es la canasta básica, al menos lo que explican ahí los monólogos, que la gente que no tenía dinero, pues su dieta básica era leche, patatas. Y justo eran los alimentos que más radiación absorben, por lo tanto eran los alimentos prohibidos. Pero ahí mismo explican cómo la gente, pues, no podía dejar de comer, era eso, morirse de hambre. Y como no tenían dinero para consumir los alimentos que recomendaban, pues se arriesgaban a seguir consumiendo leche y patatas. Eso es algo muy difícil. Imagínense que los alimentos, que el único alimento para el cual tú tienes el recurso, el único alimento que puedes producir es justo el alimento que la radiación ataca más, porque en el caso de las papas pues son raíces, ¿no? Es tubérculo, o sea, absorbe toda la radiación. Algo que ahí explicaban es que uno de los protocolos que entró para hacerle frente como a absorber menos radiación más bien, era el lavar la ropa que se usaba todos los días, o si estuviste en contacto con el reactor, en el caso de los hombres, los bomberos o los militares que fueran al reactor, tenían que la ropa que usaban enterrarla. Ahí no me quedó muy claro. Bueno, ahí obviamente explican que es el protocolo, pero yo no entiendo qué tanto bien pudo haber llegado a ser el enterrar las cosas, y de todas maneras la tierra absorbe la radiación, entonces pues si entierras la ropa y eso siento que hace más daño, pero bueno, yo no viví eso. Entonces esos eran los protocolos. Igual otras cosas que mencionaban es que los cuerpos que morían por estar contaminados de altos grados de radiación no los enterraban de manera normal, había como cementerios especiales para esta gente y los envolvían en bolsas antes de meterlos al ataúd, y el ataúd lo volvían a envolver como en plástico y eso lo enterraban. Eran procesos muy raros, entonces son cosas interesantes que vienen ahí que a nosotros nos van a resultar bastante extraños, pero que nos permiten entender un poco de lo que esa gente tuvo que vivir, a lo que se tuvo que afrontar, y cómo muchos de ellos se vieron obligados a madurar y a enfrentar. Yo creo que nunca estamos preparados para este tipo de crisis, pero es interesante ver cómo reaccionó algunas personas, cómo reaccionaron, cómo dijeron, bueno, hay una situación crítica, pero no me voy a dejar vencer, voy a hacerle frente a esto y voy a luchar. Hay muchas historias de amor, hay muchas historias de compasión, hay muchas historias de heroísmo, hay muchas otras historias bastante trágicas donde por intentar hacer el bien resultó que hicieron un mal. Entonces, cada relato vale la pena, cada relato yo lo recomiendo y cada relato es importante. Así que habrá unos que los harán enojar, habrá unos que los harán llorar, habrá unos que los harán emocionarse y decir, wow, el humano es genial, y otros que los van a desgarrar. O sea que de verdad se van a tener que tomar su tiempo para leerlos. Yo creo que estos libros son importantísimos para los que estudiamos relaciones internacionales, pero asimismo para los que estudian periodismo o ciencias de la comunicación. Creo que son libros importantísimos. Y para ustedes que me ven, si tienen ganas de leer a Svetlana, sí les recomiendo que lo hagan con un poco de conocimiento de causa. Es decir, investiguen previamente qué ocurrió en Chernobyl, dónde se encuentra la ciudad de Chernobyl y el contexto histórico de la ciudad, para que al leer estos relatos tengan un poco más claro en su mente lo que estaba pasando, para que no vayan a juzgar por juzgar, para que no vayan a decir, es que el gobierno fue estúpido, es que la gente es estúpida. No, 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 no. Mejor investiguen previamente lo que pasó. Ese es un consejo que les doy y estarán listos para adentrarse a lo que Svetlana nos comparte en sus voces de Chernobyl. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Esta es una reseña que yo desde que terminé el libro quería hacer. Quería compartirles de manera muy fresca
mi vivencia, mi experiencia con esta historia. Ya saben que todas mis redes sociales se las dejo aquí abajo en la caja de la descripción. Igual aquí arriba les dejo mi Instagram, que últimamente ha estado muy activo. Y aquí les pongo mi Twitter para que vayan y vean mis publicaciones y así me puedan ayudar en las próximas encuestas para que elijan sus reseñas. Ya sabes que si eres nuevo en este canal y no te has suscrito, pues te invito a suscribirte en el botón que te dejo aquí. Aquí te dejo la reseña que subí antes de Voces de Chernobyl y aquí te dejo un video donde cuento algunas cositas sobre mí para que me conozcan un poco mejor. Yo soy Jay Sanz, les mando un beso enorme y los veo la próxima semana con un nuevo video. Bye.